Hola a todos. Voy a abrir una nueva serie de vídeos en el canal para todos los interesados en el euskera. La he llamado Estructura del euskera, porque no será un curso para aprender euskera, sino para entender cómo funciona el idioma, y puede que me centre en diferentes partes del idioma como sintaxis o morfología conforme el tiempo avance. Así que os invito a todos los interesados a compartir este camino conmigo y descubrir un idioma nuevo y diferente. Empezaremos por la estructura más básica, el sintagma nominal. Para los que no sepan de qué estoy hablando, es un grupo de palabras estructurado cuyo núcleo es un sustantivo, un nombre. Por ejemplo, en castellano, la casa, tres casas, la casa de Pedro, la casa que salió en la revista, la casa del alcalde del pueblo de la calle de los adoquines de piedra de la cantera de mármol de la montaña. En todos estos ejemplos la palabra más importante de la que se habla es casa, un sustantivo. En euskera la estructura básica es la siguiente: modificadores, sustantivo, adjetivo y determinante. Vamos a fijarnos en los dos elementos obligatorios, el sustantivo y el determinante. Sí, el determinante es obligatorio, y aunque no parezca que esté, ahí está. Cojamos una palabra cualquiera, casa, que en euskera es etxe. El artículo definido, el, la, los, las, es una A colocada al final de la palabra, o ak para el plural. Etxe, etxea, etxeak. Si la palabra termina con A, como por ejemplo neska, se sigue la siguiente norma, obteniendo neska, neska, neskak. El artículo indefinido se forma, igual que en castellano, con el número 1. Por ejemplo, una casa. El número 1 en euskera es bat. Etxe bat. Fíjate como ya no aparece la A del artículo definido. No decimos la una casa, ni una la casa, ¿verdad? El resto de números funcionan de forma distinta, se colocan antes del sustantivo. Bi etxe, hiru etxe, lau etxe, bost etxe, sei etxe, zazpi etxe. También te puedes encontrar bi después del sustantivo, pero solo bi. Etxe bi. En castellano tenemos dos opciones al usar los numerales. Podemos decir dos casas en el sentido de dos casas cualesquiera o las dos casas, esas dos casas de las que estaba hablando. Igual que en castellano, lo formamos añadiendo el artículo definido. Bi etxe, bi etxeak. Y por último, cuando decimos las dos casas, podemos omitir el sustantivo si ya sabemos de qué estamos hablando. En vez de decir las dos casas son rojas, podemos decir las dos son rojas. En euskera se hace exactamente igual. Se puede omitir el sustantivo y añadir el artículo al final del numeral. Ten cuidado porque hiru y lau añaden una R antes. Biak, hirurak, laurak, bostak, seiak, zazpiak. ¿Quieres practicar? Intenta traducir estos sintagmas. No te preocupes por el vocabulario, aquí tienes un pequeño léxico. ¿Has entendido cómo se forman los sintagmas nominales en euskera? No es muy complicado, ¿verdad? Si te has quedado con dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete, y si aún sigues escuchándome y te gustaría colaborar conmigo, me puedes ayudar añadiendo subtítulos para que más gente pueda acceder a este contenido. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.